Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante en este segmento, tu salud, porque tu salud es importante. Hoy tenemos de invitada a la doctora Yana Cueto para hablarnos un poco de la diabetes, una enfermedad que cada vez que pasa más el tiempo, más común se hace. Antes la veíamos solamente en nuestros abuelos y ahora nos queda al lado. Doctora, bienvenida. Hola Brenda, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Buen día. Gracias por acompañarnos. Doctora, yo quiero que usted me hable sobre qué es la diabetes. Ok, la diabetes en sí es una condición crónica no transmisible, es decir, que no se pega. La diabetes es una condición crónica no transmisible que se caracteriza por que los pacientes tienen un nivel de azúcar en sangre no adecuado. Entonces, esto se da porque hay algunos ¿cómo se dice? Para que se entienda así, como situaciones dentro del organismo que le predisponen a. Esto puede ser una resistencia a la acción de una hormona que se llama insulina o la deficiencia de la misma. ¿Por qué es importante saber qué es insulina cuando hablamos de diabetes? Porque la insulina es la hormona de la vida. Entonces, sin insulina, definitivamente morimos. ¿Qué sucede? Morimos porque el azúcar en sangre más alta de lo normal es tóxica y puede conllevar a complicaciones graves. Entonces, la insulina lo que hace es que el azúcar que consumimos de la dieta la puede, a través de varios procesos en el metabolismo, convertir en energía. Por eso es tan importante que sepamos qué es la insulina cuando hablamos de diabetes, porque están directamente relacionadas. Wow, eso suena hasta bonito, que la insulina es la hormona de la vida. Eso anótenlo por ahí. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la diabetes? Ok, la diabetes como tal, pues la dividimos en varios tipos, pero a grosso modo se puede dividir en 4 tipos. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes que están asociadas ya a situaciones, vamos a decir, genéticas, y diabetes gestacional. Entonces, cada una va a tener su causa específica. En nuestra población y a nivel mundial, la diabetes más prevalente, o sea, el tipo de diabetes más prevalente es la diabetes tipo 2, que representa casi el 90% de los casos. Y las causas de estas es multifactorial. O sea, yo tengo factores genéticos de herencia que me predisponen, factores ambientales como son, por ejemplo, el tipo de alimentación, cultura que lleve el paciente, la actividad física que realice, la predisposición a tener trastornos en sus lípidos, la predisposición también a tener algún otro síndrome asociado al metabolismo, como síndrome de ovario poliquístico, etcétera, que se asocian a resistencia a la insulina. Entonces, se juntan todos estos factores de riesgo, se van sumando en un paciente con esta predisposición, el tabaquismo también, es uno de los factores, ¿verdad? Y así pudiéramos enumerar muchos, que se van juntando, sumando, hasta que se presenta lo que se llama el debut de la diabetes, cuando ya, digámoslo así, el cuerpo, el páncreas que produce insulina, se encuentra en un estado, digamos que de estrés y debuta la enfermedad, que es cuando se empiezan a encontrar los niveles alterados de azúcar en sangre. Es interesante como incluso la doctora menciona la diabetes gestacional, que es la diabetes que ocurre durante un tiempo del embarazo que se puede desarrollar. Y también hay enfermedades de las encías, enfermedades periodontales, o sea, de los tejidos que soportan los dientes, que pueden desarrollarse en el periodo de gestación del bebé. Por eso las mujeres embarazadas deben de acudir a sus médicos de cabecera, tanto a su diabetólogo y aunque no padezca de diabetes, mantenerse haciendo controles con su doctor de cabecera y visitar al odontólogo para evitar estas afecciones. Yo quisiera saber, dentro de la diabetes, cuáles son los síntomas más comunes y cómo podemos detectar que estamos en presencia de una diabetes o supuestos o que nos puede dar diabetes. Bien, ya cuando se presentan síntomas de alteración de azúcar en sangre, muchas veces son inespecíficos. Hay pacientes que no presentan nada, es decir, que se mantienen por años con niveles de disglucemia, que es una alteración que puede ser leve o grave en el azúcar y no presentar síntomas. Ahora, cuando estos se presentan, pueden ir desde mareos, dolor de cabeza, síntomas así como inespecíficos. Ahora, al momento que yo tengo una sensación de sed constante, una que me hace tomar agua, que se llama polidipsia, y me hace ir mucho al baño, aumento la frecuencia urinaria, de una manera, ¿verdad?, sobre lo que acostumbro, que se llama poliuria, o me estoy levantando mucho en la noche, que se llama nicturia, varias 5 veces, 6 veces levantarme en la noche al baño, cuestión que me altere el sueño, etcétera, también es un síntoma. Hay otros pacientes que pueden presentarse aún en el momento de debut con algunas complicaciones, por ejemplo, daño en sus nervios o alguna alteración, aunque sea aguda,
que son, nosotros le decimos parestesias, que pueden ser sensaciones diferentes a nivel de la sensibilidad de sus miembros superiores o inferiores, que se pueden presentar como calambre, pullones, así lo describen los pacientes. Y esos son como los síntomas más patognomónicos, vamos a decir así. También la pérdida de peso súbita en un tiempo corto, sin yo estar intentando, sin yo estar haciendo ejercicio, ni estar llevando un plan de alimentación para controlar mi peso y de repente perdí 40 libras en 2 meses. ¿Qué pasó? Eso me tiene que llamar la atención obligatoriamente y acudir entonces en ese caso a un doctor especialista en esta área, que sería el diabetólogo. Es increíble como muchos de esos síntomas son sumamente comunes y todas las personas lo pueden relacionar a todo menos a la diabetes. Entonces, creo que para los pacientes es un poco difícil llegar a la consulta del endocrinólogo o el diabetólogo para saber que padecen la enfermedad. Me imagino también que hay muchos pacientes que llegan a consulta hasta cerrados al diagnóstico. Así es, realmente tenemos varias fases y la primera fase de cuando se diagnostica un paciente muchas veces es la negación. Y sucede también porque en la diabetes tenemos diferentes fases, o sea, el paciente puede cursar por un periodo que se llama prediabetes, donde los niveles de glicemia todavía no están lo suficientemente alterados, para que yo pueda diagnosticarlo como diabetes. Pero sí tener presente que si se presentan estos niveles entre 2 a 10 años y yo no hago nada, no hago ningún cambio del estilo de vida, el paciente muy probablemente me debute con diabetes. Entonces, lo que sucede también es que a nivel general no se indican las pruebas específicas. Normalmente cuando vamos al médico nos indican una glicemia en ayuna, que no necesariamente va a estar alterada a pesar de yo tener un trastorno en mi metabolismo a nivel del azúcar. Entonces, ¿qué es muy importante para la población? Estar atento a los factores de riesgo. Si yo soy una persona que tuve diabetes gestacional, como estábamos hablando, que estoy en obesidad o en sobrepeso, que tengo antecedentes familiares de diabetes, que me han dicho alguna vez, mira, tu glicemia estaba un poquito como en 100 o cerca de 100, tuve una glicemia alterada en ayunas o una glicemia alterada luego de alguna comida. Tengo familiares, por ejemplo, que también tienen problemas con los lípidos, y que hay hipertensión, problema cardiovascular en mi familia, ya tengo más de 35 años. Todas esas son cosas que me tienen que llamar la atención y a nuestra población tener una prevalencia importante de un 11 a un 13% de la población tiene diabetes o algún tipo de diabetes, prediabetes. Entonces, como es una enfermedad tan prevalente, sí es importante que estemos atentos a eso. Y entonces, aparte de que es una enfermedad importante y una enfermedad también que puede desarrollar otras enfermedades, como hablamos de que puede desarrollar enfermedades bucales en las encías, en los tejidos de soporte del diente, también puede ser la cabecera de algo que hablábamos anteriormente aquí, del síndrome metabólico, que es un conjunto de enfermedades que conllevan a que el paciente esté enfermo y gravemente, porque es resistencia a la insulina, obesidad, entre otros factores que desarrollan una afección importante. O sea, que es algo que hay que tomar nota y cada vez es más prevalente. Decía al principio que antes veíamos este tipo de afecciones como la diabetes, la hipertensión en nuestros abuelos y ahora después empezamos a verlo más frecuente en nuestros padres y ahora es nuestro amigo que padece esa enfermedad. Entonces, ¿a qué se debe eso? Sí, mira, realmente sí hemos tenido un aumento como te digo, exponencial del diagnóstico de diabetes. Primero porque estamos tomando más medidas para el diagnóstico, pero también no podemos ignorar que nuestro estilo de vida, que tiende al sedentarismo, la composición de la alimentación moderna, ¿verdad?, del plato que llevamos modernamente, el consumo de alimentos ultraprocesados y todo eso se ha venido sumando para que aparezca diabetes. Estamos hablando de diabetes tipo 2, ¿verdad? En grupos de poblaciones mucho más jóvenes. La obesidad infantil también ha aumentado su incidencia muchísimo. O sea, tenemos mucha más obesidad infantil. Y eso provoca, como decíamos, si la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes, pues me provoca que pueda debutar o el paciente diagnosticarse mucho más temprano. O sea que eso empieza desde la casa, desde que empezamos la crianza de los niños, de darle una buena alimentación, cambiar las meriendas de papita por darle una fruta y educar a los niños a una buena alimentación desde que son pequeños, porque ya sabemos entonces que puede con el tiempo desarrollarle otras afecciones. Y también yo creo que tiene que ver mucho como la conciencia que tenemos nosotros con la comida y la relación que desarrollamos con esa comida. Y hoy en día también hay mucho del fitness, del wellness, que entiendo también que tiene que ver con esa parte de los alimentos procesados. Es importante saber y conocer lo que nosotros comemos también.
Entonces, ¿cuál sería la población más común hoy en día que padece de diabetes? Bueno, realmente la población sí más prevalente es mayor de 35 años, continúa siendo así. Ahora, dentro de la población infantil sí ha habido un aumento. Eso es para diabetes tipo 2. Para diabetes tipo 1 sí la prevalencia es mayor en jóvenes y niños, aunque se pudiera presentar luego en la vida por un tema de autoinmunidad, se puede presentar luego de los 50 años como un tipo de diabetes que se llama el latente del adulto, diabetes autoinmune latente del adulto. Pero en general sí sigue siendo las personas mayores de 35 años. Ok. ¿Y cómo nosotros podemos tratar esta enfermedad? ¿Cómo ustedes tratan al paciente una vez se le da un diagnóstico de diabetes? Bien, yo siempre le digo a los pacientes en consulta que el tratamiento de la diabetes es como una mesa que tiene 4 patas y si alguna pata está chueca o le falta un pedazo, la mesa va a estar coja, ¿verdad? Entonces el tratamiento de la diabetes se basa en una alimentación adecuada, la realización de ejercicio de manera rutinaria, por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, un tratamiento farmacológico adecuado, individualizado para cada paciente, según sus factores de riesgo, según la condición en la que llegue. No es lo mismo un paciente que llegue con obesidad, un paciente que llegue normopeso, un paciente que ya llegue con una complicación renal, una complicación neuropática, no es lo mismo. Entonces el tratamiento farmacológico debe de ser guiado e individualizado, porque a mi tía le pongan una pastilla para la diabetes, me encontré el azúcar alta, no necesariamente me va a funcionar a mí. Entonces es la otra pata, el tratamiento farmacológico. Y la última pata es el manejo del estrés, porque aunque las emociones, y me gusta que en este espacio decirlo, las emociones no causan diabetes, no existe diabetes emocional, miren que no lo mencioné en los tipos de diabetes, pero sí el tema del manejo de la ansiedad y del manejo de mi estado de ánimo puede intervenir directamente con mis decisiones nutricionales y mi adherencia al tratamiento. Por eso es tan importante también la salud, el tema de la salud mental dentro de la diabetes, del manejo de la diabetes. Y realmente la salud mental es importante para todo, porque hasta para enfermedades bucales tomamos mucho en cuenta lo que es la salud mental y tiendo también a referir a pacientes al psicólogo cuando lo veo necesario, porque entiendo que ya en estos momentos de estos años debemos de darle más importancia a lo que es la salud mental. Y es increíble cómo todo tiene que ver. O sea, yo siempre digo que el cuerpo es uno y hay que tratarlo como tal y darle importancia a todo, porque a veces los pacientes creen que solamente tienen que ir a un médico para detectar todos esos problemas que puedan tener, sin embargo, o que no hacen sus rutinas, sus consultas rutinarias y pasan años sin ir al doctor y por ende entonces tienen mayores complicaciones con el tiempo. Y doctora, mire, me ha pasado muchísimo en consulta que a veces llegan los pacientes y me dicen, yo tengo diabetes, pero estoy controlado. A mí me enseñaron en la universidad a no confiar en esa palabra, estoy controlado. Entonces yo siempre envío al paciente a hacerse análisis de rutina para saber si realmente está controlado. Incluso hoy en día tenemos una nueva clasificación de enfermedades periodontales que nos exige hacerle esos análisis para saber diagnosticar correctamente al paciente. Y cuando llegan los análisis, sorpresa, el paciente no está controlado. Y lo que me dicen es que tienen 2 años en un tratamiento con X pastilla y que no han vuelto a su doctor. Entonces, pasa mucho eso. ¿Por qué pasa? Y explíqueme qué pasa en ese lapso de 2 años en donde el paciente no va a su doctor, está bebiéndose su pastilla de que le indicó el doctor en un momento, pero ya no le está haciendo efecto. Excelente, Brenda. Mira, lo primero que debemos saber es que el propósito del tratamiento para la diabetes es que el paciente, a pesar de tener esta condición que le predispone a tener niveles altos de glicemia en sangre, no los tenga. Es decir, mi propósito como diabetóloga es que el paciente, a través del tratamiento y de las 4 pilares que hablamos, su azúcar se mantenga dentro de un rango que no sea peligroso para su salud. ¿Qué sucede? El seguimiento de la diabetes debe de ser de 3 a 6 meses si el paciente realmente está controlado. Si el paciente no está controlado, ya va a ser a criterio del médico cuando le vuelve a citar, hasta llegar a ese control y poder citar en 3 a 6 meses dependiendo de la condición. Cuando el paciente, que me pasa mucho también, abandona su seguimiento, la vida nos cambia mucho. Puede ser que hoy yo llevo un estilo de vida
con un ejercicio, con un tema de una dieta, y en 6 meses no lo esté llevando así. Y eso va a incidir directamente en los niveles de glicemia del paciente. Entonces, a través de las etapas de la vida es importante uno ir a su diabetólogo porque puede necesitar un reajuste. Si en caso de que el paciente necesitara un reajuste y no se hiciese a tiempo, o sea, no se diera a tiempo, el paciente entonces va a presentar las complicaciones crónicas de la diabetes, que son por la toxicidad de la glucosa en sangre por mucho tiempo, que va a provocar, a grosso modo, ¿verdad?, problemas cardiovasculares, problemas en los riñones, problemas en los nervios directamente, problemas de la salud bucal, ¿verdad?, de todo lo que, como hablaba Brenda, que sí, tanto en las encías como en los dientes en sí. Y problemas también de disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres. Y lo triste es que muchas veces llegan, bueno, pie diabético también, que son las úlceras o lesiones en los pies que se pueden presentar secundario a esa falta de, muchas cosas realmente, pero entre no poder defenderte de los microorganismos del medio ambiente, un tema también en la cicatrización, todo eso se junta y se presenta una úlcera que muchas veces es difícil de tratar. Eso se suma con la neuropatía, que es la falta de sensibilidad que llega ahí. Entonces el paciente no se da cuenta que una piedrita entró en su zapatito, le hace una úlcera y llega con la úlcera muchas veces bastante infectada o ya con una infección que llegó al hueso, por decir algo así. Entonces el paciente llega con esa complicación y muchas veces, los ojos también, me faltó, súper importante, muchas veces el paciente ya llega con complicaciones importantes a la consulta que yo como diabetóloga no puedo echar para atrás. Sí podemos trabajar en que eso no se agrave, pero un paciente que me llegue con ceguera por diabetes, que es una de las causas prevenibles de ceguera, que para nosotros es como que, Dios mío, la gente no debe de quedar ciega por diabetes. Esto no debe pasar, porque si se lleva un buen tratamiento, eso no debe de pasar. Entonces, esas son las cosas que pueden suceder si el paciente se descuida en su seguimiento. Es increíble cómo la diabetes puede desarrollar tantas afecciones y tantos problemas de salud y aún así hay personas que lo dejan pasar por alto. Entonces es crear conciencia, concientizarnos de que tu salud es importante. Y doctora, por último me gustaría saber, ¿hay forma de prevenir la diabetes? Claro que sí. Si controlamos los factores de riesgo, como le decía, si me preocupo por tener un peso saludable, por practicar alguna actividad física que idealmente debe envolver resistencia, o sea, ejercicios de resistencia que me aumente mi masa muscular o que la mantenga, ¿verdad? Si me preocupo también por manejar el estrés, por estar atenta a esos estudios que me tocan a cierta edad. Si tengo factores de riesgo o antecedentes familiares, después de los 35 años debo chequear mis niveles de azúcar, debo hacerme ver por un especialista. Si tengo también algún otro trastorno metabólico que ya conocía, como hipotiroidismo, o algún otro trastorno de endocrinológico, también debo de, luego que voy cumpliendo mis añitos, hacerme ver el azúcar si no me la han visto. Porque, como te digo, es muy traicionera a veces, en el sentido de que no se presentan síntomas. El paciente puede andar con su glicemia en 400 por ahí y no siente nada. Entonces, eso es aún más peligroso que cuando se presentan los síntomas, porque el paciente puede confiarse, esa es la palabra. Entonces, lo normal en los rangos de glicemia. Muy importante. Lo normal, para yo decir que una persona no tiene diabetes, es que su glicemia en ayuno esté en 99 o menos. Eso es, ya ahí yo no pienso que tiene diagnóstico de diabetes. Una vez que está entre 100 y 126 en ayuna, pienso en prediabetes. O sea, tengo una alteración en ayuna que no es tan alta para decir que es diabetes, pero que sí no está normal. Y ya luego mayor de 126 en ayuna, bueno, sería hasta 125, ¿verdad? Mayor de 126 en ayuna, ya sí me habla de un fuerte sospecha de diagnóstico de diabetes. El diagnóstico se hace con 2 o más criterios de 4, que son la hemoglobina glicosilada mayor a 6.4, una glicemia en ayuna mayor de 126, una glicemia aleatoria, o sea, en cualquier momento cogí, me hice la glicemia mayor de 200, eso me tiene que llamar bastante la atención, y una glicemia luego de 2 horas de una prueba de tolerancia a la glucosa mayor de 200 también, y eso es diagnóstico de diabetes. Ok, excelente. Señores, vamos a seguir las recomendaciones de la doctora Yanna Cueto para que tengamos una buena salud y tomemos en cuenta de que la diabetes es algo que puede estar en tu vida y no te estás dando cuenta. Muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotros y para ustedes, gracias por su atención. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.